La paradoja de los gemelos de Einstein, el gato de Schrödinger, la paradoja del Hotel Infinito, la paradoja de Fermi, los viajes en el tiempo, el sentido cuántico, el problema de Monty Hall, el problema de los tres cuerpos. Existen muchísimos misterios que rodean nuestro planeta y de los que nos faltarían años de vida, de los que normalmente tiene una persona sana en promedio para resolverlos. Problemas en la Tierra, en el fondo del mar, en los abismos, en la naturaleza. Y si nos vamos afuera de nuestro planeta, la lista se haría millones, billones, trillones, este número, de veces más grande que la de los problemas que hay que resolver y desconocidos que ya tenemos en la Tierra. Entonces, viendo la perspectiva total del universo, un universo casi infinito, ¿qué somos nosotros? ¿Una pequeña escala? ¿Un pequeño pedazo de tierra? ¿Un punto en el espacio? ¿Bichos? Cualquiera que sea la explicación científica, no sabremos definir en cuánto tiempo la podríamos adivinar o conseguir. Pero lo que sí podemos decirte es que tan interesante como tan entretenido es resolver estos problemas, Netflix nos plantea un problema más en forma de serie. Una serie que tratará de describir en muchas otras cosas, más que ofrecer, qué es realmente y las consecuencias que tiene consigo un problema de los tres cuerpos. Así que bienvenidos cinéfilos, triggerfilos y gamer a una nueva reseña, opinión, crítica más de este canal, porque hoy hablamos ni más ni menos que de el problema de los tres cuerpos. Onda verte de nuevo por acá en lo que puedo decir y que literalmente fue un viaje. Y fíjate lo interesante que puede ser esta vez la caja de comentarios, porque esta vez yo te quiero preguntar, ¿conoces una paradoja, un problema sin solución? Déjalo en la caja de comentarios. ¿Quién sabe? Quizás entre nosotros podamos resolverlo. Jess Hong, Jovan Adepo, Eiza González, Alex Sharp y Josh Bradley West son los protagonistas que tendremos en perspectiva inicial. Bueno, ni tanto inicial porque esto es un rollo. Y tampoco los tres cuerpos tienen que ver con alguno de los actores que te dije, sino que esta serie se trata simplemente de dejarte llevar, abrir tu mente y conocer conceptos que están más allá de nuestro sistema solar. Un lugar en donde hay tres cuerpos celestes. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay finalmente contacto con otros seres de otro sistema solar? El problema de los tres cuerpos trata sobre el primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre. Espera. Esa hipnosis no ayuda mucho que diga. Vayamos y retrocedamos con la luz para llegar rápidamente a la hipnosis oficial que inspiró a esta serie. Un proyecto militar secreto en China envía señales al espacio para establecer contacto con extraterrestres. Una civilización alienígena, al borde de la destrucción, capta la señal y planea invadir la Tierra. Mientras tanto, en nuestro planeta comienzan a formarse diferentes campamentos, unos que planean dar la bienvenida a los seres superiores y ayudarlos a apoderarse de un mundo visto como corrupto, y otros que se preparan para luchar contra la invasión. Ahora sí, ¿ves cómo es ir a la raíz? No lo pude haber dicho mejor. Ahora, quiero preguntarte, ¿eres de los que has soñado estar vivo para cuando llegue ese contacto extraterrestre? Bueno, quizás al ver esta serie quieras cambiar un poco de opinión. En esta primera cadena de definiciones, te podemos explicar qué rayos es esta serie. Como su nombre lo dice, el problema de los tres cuerpos narra una historia única en su género. Sí, inspirada principalmente por las obras originales, novelas escritas por Cixin Liu, escritor chino de ciencia ficción ganador en 9 ocasiones del premio Galaxy y una vez del premio Xing-Yun, y que con su obra original, El problema de los tres cuerpos, también fue ganador del premio Hugo, y que su ejemplar no terminó quedándose ahí, sino que tiene una trilogía completa hablando sobre este tema, que podría parecer ciencia ficción, pero esto es real, hijo, y que probablemente pasa en algún punto del universo. En la serie veremos la adaptación de la primera obra, basada en el problema real que existe cuando hay tres cuerpos,
y que, como la definición lo dice, el problema de los tres cuerpos consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de tres cuerpos de cualquier masa, sometidos a atracción gravitacional mutua y partiendo de unas posiciones y velocidades dadas. Algo que parece sumamente improbable e imposible, ya que la dirección en la que gira ese planeta, asteroide, lo que sea, atraído por esos tres soles, otros planetas, lo que sea, puede ser también y siempre va a ser impredecible. Algo que me hubiera gustado que hubiera sido arraigado por esta serie. Qué raro, parece como una señal. Wow. Sin embargo, tomando los preceptos de este problema planteado por la ciencia en la serie, iremos descubriendo poco a poco por qué este concepto va ligado con la trama. Una narrativa que comienza, y también en algunas partes de los episodios, recurriendo a flashbacks para apoyar a la historia original y entender en sí el panorama completo de por qué una interacción con alienígenas comenzó desde el año 1977. Acogiendo y haciendo parte de la serie un suceso también de la vida real, en donde científicos del mundo enviaban emisiones de radio al espacio con la esperanza de obtener contacto con otra civilización. En el año anterior mencionado fue cuando detectaron la famosa señal WOW. Y ese acontecimiento es solamente la punta del iceberg de esta serie, de una historia cruzada entre dos civilizaciones, y que tendrán cada vez un contacto que se irá convirtiendo en algo cada vez más peligroso. Y si hablamos de conceptos como guerra interestelar, quizás se nos pueden venir rápidamente a la mente imágenes como la de la guerra de las galaxias. Sin embargo, en esta serie de ciencia ficción, todo ello lo llevamos puramente a los cimientos, a cómo es ese inicio de por primera vez saber que hay alguien allá afuera que nos puede responder. Con ello, los conflictos y nudos en la historia adquieren una cierta presión sobre la mente del espectador, porque cada capítulo se convierte en un ¿y si? Ah, ¿verdad? Ya viste qué puede pasar si es que hay un contacto. A través de los nexos entre los personajes principales que mencionamos al principio de esta crítica, conoceremos cómo este problema se va desarrollando, debido a los misterios que rápidamente aparecen entre este pequeño círculo, entre las que se encuentran las mejores mentes en sus respectivos campos, demostrando cómo a través de la curiosidad se llega a una teoría, que la serie nos va mostrando fragmento a fragmento con diversas ramas que explicaremos a continuación. Misterios. Es lo que vamos a responder nosotros como espectadores cuando vayamos avanzando episodio con episodio. Esto hace que sin duda la serie sea así ridículamente adictiva una vez que ha superado el primer episodio y te ha interesado. Aquello de lo que la serie va a tratar. Porque sí, sin medias tintas, una de las ramas por la que se desarrolla la serie y más en su primer cuarto es el tema de la tecnología. El contraste que las escenas nos regalan para establecer cómo de superior es la nueva civilización, que quizás vayamos a conocer más adelante dentro de esta historia. Y digo quizás porque ya llegaremos a ese tema. La tecnología es presentada de una manera misteriosa como una especie de videojuego, que realmente no es otra cosa más que un mensaje críptico, una cosa mitigadamente planeada de los San-Ti, civilización que se aproxima a la Tierra, de entregar el mensaje del por qué acuden a nuestro planeta. Un mensaje futuro que se entiende conforme avances niveles en este juego, y que solo los que pueden avanzar a esos niveles son las mentes que son capaces de descifrar los acertijos. Digamos que, cuando hacemos una correlación con el panorama completo, este tema del videojuego, que pareciera ser una gran idea para el mundo real, sobre un artículo de realidad virtual que no me sorprendería que en algunos años fuera así, sí es una de las pérdidas de tiempo más grandes que tiene esta serie. Pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? En cuanto a la cuenta regresiva, no hay mucho que decir. Hay algunos científicos en el mundo a los que los San-Ti les hacen aparecer esta cuenta en sus mentes, asustándolos de que están locos y que no tienen escapatoria más que cerrar
sus proyectos de avances tecnológicos. Esto para que no descubran nuevas potenciales tecnologías con las que nosotros podamos defendernos ante su llegada. Bien listos, bien listos. Así que solo tienen esa opción de cerrar sus investigaciones o terminar con sus vidas. Y este es el argumento por el que pasa el personaje de Eiza González, siendo en cuanto a actuación el personaje más destacable de los principales, mientras que los que estuvieron más relacionados con descubrir a esta civilización y de ahí expandir el mensaje para defendernos fueron Jin Cheng y Jack Rooney. Ahora, durante una guerra hay dos bandos. O eso se supone. Pero conforme la serie avanza y los San Ti descubren más sobre nosotros, la serie tiene un giro de trama bastante estrepitoso, que hace que rápidamente el tono de la serie se vuelva más oscuro. ¿Cómo así? En un principio y a través del videojuego, los San Ti tenían las intenciones de buscar asilo en nuestro planeta, ya que ellos, viviendo en un sistema solar conformado por 3 cuerpos, nunca en la vida iban a tener estabilidad y su planeta terminaría en catástrofes. Pero conforme descubren cómo es el humano, gracias a Mike Evans, científico, quien fue de los pioneros en 1976, junto a Ye Wenji, y quienes son nuestros protagonistas en los flashbacks, hasta descubrir sus pequeñas incisiones y participaciones en este conflicto, estableciendo cada vez contacto con ellos, y así prácticamente adorarlos como una religión que nos va a venir a salvar de nosotros mismos. Pero todo se cae a pedazos por mentir. Y si teníamos 3 bandos de inicio a mitad de temporada, como lo eran los que adoraban a estos extraterrestres, los humanos que vivían sus vidas normales y los extraterrestres, todo se terminó fragmentando en un crudo pero real capítulo a mitad de temporada en donde se desvelan las verdaderas intenciones de esta civilización y haciendo alegorías al ser repugnante que muchas veces puede ser el ser humano, haciendo así que los San Ti pasaron de querer pedir asilo a venir a conquistarlos. Sí. Mientras pasamos en la serie por algunas fallas en las subtramas y falta de cohesión, está claro que la dirección y producción de las mismas personas que nos trajeron Game of Thrones se hacía notar de repente con algunos destellos. Y si bien ya casi pasamos al apartado de las emociones, no hay que olvidar el último cuerpo que conforma a esta serie. Más allá de la tecnología o de los seres extraterrestres que siguen la intención de films como la Avenida Cloverfield o The Mist de esconder y no presentar a las criaturas de otro mundo, sino que con un pequeño giro de más bien pasarlas por forma humana para aumentar el misterio, está el otro tema. ¿Cómo se prepara la humanidad ante una amenaza que pasó de 0 a 100 en cuanto al peligro que significa de colonización y exterminio? Precisamente, esos son temas que se tocan durante la mayor parte de la serie, y las alusiones y referencias a la realidad en tópicos como la moralidad de defender el mundo para cuando tú no estés aquí, el propósito que tiene cada uno de nosotros en la vida y qué es correcto y qué no en una guerra en donde no sabemos a qué nos enfrentamos contra un enemigo que está en todas partes. Eso nos lo van a resolver nuestro querido amigo y detective Benedict Wong y Liam Cunningham, el bueno y mal policía. Este dúo es el que se encargará de la parte de espionaje para conocer más a fondo y detrás de bambalinas las verdaderas intenciones de los San Ti, cómo operan y cómo planear una estrategia de defensa ante ellos, que va desde perseguir en las sombras a los primeros que tuvieron contacto con ellos, como lo son los protagonistas, en especial estos dos, pasar por descubrir el grupo religioso que cree que nos vendrán a salvar y resolver misterios que los llevan a descubrir los nexos entre la tecnología y el objetivo final de esta raza alienígena, en busca de conquistar el planeta. Con eso puesto sobre la mesa, tanto el grupo de detectives, que si bien no queda muy en claro qué organización es o para quienes trabajan, son los que consiguen todos los recursos y financiamientos para una especie de respuesta final de nosotros hacia los San Ti.
Y con esos 3 cuerpos anexados, el misticismo de saber como si fueras un detective en tratar de comprender un problema de seguridad nacional relacionado con otra raza, el conocer los peligros para la humanidad de algo como el fanatismo religioso a lo desconocido y los estragos que puede provocar la tecnología de una raza que está millones de años avanzada que la de nosotros, nos deja preguntas al espectador encarnadas en ejemplos como ¿cómo lidiar con una guerra así? ¿Cómo descubrir sus debilidades? ¿Cómo hacer un plan con los recursos que tenemos en este momento para al menos tener una oportunidad? Las sensaciones es lo que principalmente vas a discutir contigo mismo al terminar esta serie. Si bien la telaraña que se construye no es difícil de entender y es entretenida de ver, no todas son buenas noticias para esta temporada 1, que parece ser una de las apuestas fuertes de Netflix en este año. Si bien cada episodio es capaz de hacerte sentir algo diferente, que va desde el escepticismo, la ansiedad, pasando por la crudeza, lo inimaginable y terminando por aterrizar en el miedo de lo que podría ser un evento que no es un cero absoluto en cuanto a posibilidades de nuestra vida real. También existen espacios entre episodios en donde se intenta generar empatía y desarrollo en cuanto a las historias y propósitos que te generan ciertos personajes. Por una parte tenemos a Eiza González interpretando a Augie, una mente brillante que termina por ser la más humana en todo el planteamiento y por sufrir una verdadera montaña rusa de emociones que le hace refutar la idea de por qué la humanidad no tiene remedio, siendo el mejor personaje que sí alcanzó su propósito al final de la temporada. Luego tenemos al segundo mejor personaje, Jin Cheng, quien tiene la mayor evolución, pero que sin embargo la actuación de Jess Hong no termina de ser tan volátil como sí lo sugieren los cambios que presenta este personaje, y que estuvo metido en la mente y en las entrañas de todos los grupos que mencionamos aquí. Tenemos a un Jack Rooney que termina siendo un estereotípico millonario genio, sí, pero que toma malas decisiones y diálogos que no lo hacen durar mucho en la serie. Un Saul Duran que la mayor parte de la temporada está de relleno, pero que sirve como soporte emocional para algunos personajes, la mayoría, de hecho, y que al final, al igual que Augie, encuentra su propósito, aunque él no termina de entenderlo muy bien. Y luego está Will Downing, que la verdad, si te soy sincero, sí creo que su mensaje es importante. Pero sin embargo, la serie dedica demasiado tiempo a una historia de un triángulo amoroso en donde por estar con la persona equivocada, no nació una pareja indicada. ¡Venga! Frase del día de la review, siempre hay una frase. Sin embargo, su destino termina siendo algo clave para el futuro de la humanidad, en una especie de analogía a que incluso cuando ya no hay esperanza, siempre hay un propósito o meta final para tu vida. Aunque amigo, ese plan fallido al final de la temporada, con una posible derrota de la humanidad en esta temporada 1, sí que te va a dejar un rato pensando. Y finalmente, con los 3 cuerpos ya explicados. El problema de los 3 cuerpos es una de esas joyas que sí que se puede sacar Netflix con mucho esfuerzo, que tiene todo el potencial para que la segunda temporada pula todos los aspectos que la primera no supo hacer y que logre llenar ese vacío que en una primera parte no logró llenar con las expectativas que cada capítulo iba plantando en el espectador y que sí le restan puntos. Un misterio que no quiso ser revelado al 100% y una oportunidad perdida única de demostrar lo que realmente significa un contacto extraterrestre por primera vez. Una serie íntegramente curiosa que deja muchas sensaciones con el paso de los episodios. Una telaraña que se va haciendo cada vez más grande, pero que plantea muchos escenarios, en parte entretenidos para el espectador y en pequeña medida dubitativos de no revelar todo sobre la marcha, y que conlleva temas y dilemas que rozan con la ética, la moral y la seguridad nacional global, pero no a nivel internacional, sino de un sistema solar. Una serie que la puedo definir, sí, como disfrutable, única y en parte, sí, irritante, pero no tanto en el mal sentido, ya que te deja mucho
para reflexionar. Así que sí, mi querido humano, a esta serie, temporada 1, el problema de los tres cuerpos, yo le doy 3 estrellas y media como calificación personal y es muy buena. Sí, muy buena, es buena aún así. I'm someone who fought back. This bitter earth